Buenas noches, vamos a empezar con la clase. Bien, bueno, el día de ayer hemos visto más que todo la parte de cuestiones lineales y reducibles a lineales. Hemos visto varios ejercicios, ¿no? Que trataban de ecuación lineal, Bernoulli y también de Riccati. El día de hoy nos vamos a enfocar en dos temas que son fundamentales para las ecuaciones diferenciales. Estos son las ecuaciones diferenciales exactas y reducibles exactas. Y también vamos a ver aplicaciones. Nos vamos a enfocar más en las aplicaciones de trayectorias ortogonales en coordenadas cartesianas polares y así también eh, las aplicaciones geométricas. Bien, entonces vamos a ir resolviendo directamente ejercicios, ¿no? Entonces, creo que no les he pasado este examen, ya, es el último, es del 2-2023, como pueden observar. Y un problema que, eso también ya les he mencionado, ¿no? Que generalmente suelen proponer es este, cuando estamos hablando de ecuaciones reducibles exactas. Es este ejercicio. En este caso lo han propuesto en la optativa. Miren, es cuando tengo una ecuación diferencial que no es exacta, pero me dan un factor integrante. Y ese factor integrante es de la forma, un momento, eh, ya, es de la forma x a la m por y a la n. Ya hemos resuelto un ejercicio, si se acuerdan, ¿cierto? De este tipo, pero vamos a repasar. Y en realidad hay dos formas de resolver este problema. Uno sería con la fórmula, cuando tenemos un factor integrante, cuando depende de dos variables. Esa sería la primera forma. Y la otra forma, que es la más sencilla, es multiplicando directamente, porque lo que debemos calcular son los valores de m y n. ¿Sí? Entonces vean que en el último examen también se ha propuesto eso. Y por eso les recomendaba, ¿no? Que deben practicar. Y miren, generalmente siempre se propone ese tipo de ejercicios. Por ejemplo, a ver, aquí también se ha propuesto. A ver, vamos a ver. Bueno, este es similar. Ya creo que no lo estoy buscando bien. Pero miren, aquí también, ¿no? Se ha propuesto. Es un ejercicio que se ha propuesto en varios exámenes. Claro, no es el mismo ejercicio, sino la forma del ejercicio, ¿no? Donde te dan un factor una ecuación diferencial no exacta, pero te dan la forma del factor integrante, que es x a la m por y a la n. Aquí también, observen, en el 1-2020. Por lo tanto, vamos a recordar cómo se resolvió este ejercicio, o este tipo de ejercicios. Entonces, vamos a ver primeramente este. Voy a recortar. Bien, a ver, bueno, vamos a resolver por la forma más rápida, ¿sí? La forma más larga es cuando se usa bueno, la forma más larga es cuando se usa la fórmula, ¿no es cierto? Tenemos una fórmula, el factor integrante de z, ¿no es cierto? Y ahí es e elevado a la integral, y aquí hay una expresión diferencial de z. Esa es la forma más larga, pero no recomiendo aplicar eso, por, bueno, en principio porque hay que usar una fórmula, ¿no? Y esta sería la forma más sencilla, la que vamos a ver. Entonces, ¿qué se hace? Primeramente, tenemos que tomar en cuenta el factor integrante. El factor integrante va a ser de la forma x a la m por y a la n nada más. Entonces, decimos que vamos a multiplicar este factor integrante en ambos miembros de la ecuación diferencial, porque lógicamente esta ecuación no es exacta. No es exacta ya que me están dando lo que es el factor integrante, ¿no? Por ese motivo me están dando el factor integrante. Entonces, vamos a proceder a multiplicar. Multiplicamos en ambos miembros lo que es x a la m por y a la n. Y esta operación se la realiza aplicando ya el producto, ¿no? En las bases y sumando los exponentes. Entonces, tiene que aplicar directamente. Entonces, ¿qué tendríamos? Vamos a tener x elevado a la m más 5 tercios para el primer sumando por y elevado a la n más 1 menos 2 tercios de x a la m por y elevado a la n más 5 medios. Entonces, eso para el primer, bueno, para ese factor, ¿no es cierto? Ahora vamos a multiplicar también x a la m por y a la n para el factor que está multiplicando el diferencial de y. Eso quiere decir que tenemos x elevado a la m más 1 por y elevado a la n más 3 medios menos un medio de x elevado a la m más 8 tercios y por y a la n. Diferencial de y igual a 0. Vamos a recoger esto. Bueno, entonces ese es el primer paso. Se tiene que multiplicar el factor integrante. Ya lo tenemos. Ahora, se puede entender lo siguiente a partir de esto.
Una vez que hayamos multiplicado el factor integrante a la ecuación diferencial, se entiende que la ecuación ya es exacta, ¿no es cierto? Porque eso es lo que se estudia, ¿no es cierto? En la parte de ecuaciones reducibles exactas. Tengo una ecuación m, digamos, diferencial de x más n diferencial de y. Esta no es exacta, ¿sí? No es exacta. Pero para que sea exacta, se le debe multiplicar un factor integrante, ¿ya? Un factor integrante mu, digamos. Entonces, si multiplicamos mu a la ecuación que no es exacta, tendríamos la función m por el factor integrante mu diferencial de x más n por el factor integrante mu diferencial de y igual a 0. Entonces, esta ya es exacta, ¿no es cierto? Esta ecuación ya es exacta. Por lo tanto, como es exacta, debe cumplir la condición de Euler, es decir, que la derivada de esta expresión respecto de y debe ser igual a la derivada de esta expresión respecto de x, es decir, la derivada respecto de y de la función m por el factor integrante tiene que ser igual a la derivada parcial respecto de x de la función n por el factor integrante. Eso es lo que tiene que cumplir, la condición de Euler. Entonces, en este caso ya es una ecuación exacta, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer cumplir. Y la condición de Euler dice lo siguiente, vamos a anotar. A ver, si una ecuación diferencial es exacta, a ver, mejor así. Si la ecuación diferencial es exacta, ecuación diferencial. ¿Y cuál es la ecuación diferencial? En este caso es m, que depende de x y y, diferencial de x, más n diferencial de y igual a 0. Vean, esta ya es exacta por si acaso, ¿sí? No nos confundamos con esto. Entonces, si esta es exacta, debe cumplir la condición de Euler, ¿no? Cumple con la condición de Euler que me dice que la derivada respecto de y de m debe ser igual a la derivada parcial respecto de x de n. Entonces, esta es la condición que debe cumplir para el caso, ¿no es cierto?, de las ecuaciones exactas. Y miren, en este caso, la ecuación es exacta, solamente que no conocemos el valor de m y n, pero podríamos decir lo siguiente, ¿no? Esta la vamos a llamar la ecuación 1, ya es una ecuación exacta, pese a que no conocemos los valores m y n, pero eso no es un problema, ¿no? Lo importante es que sea exacta. Entonces, como es exacta, hacemos cumplir Euler. Entonces, aquí decimos, en 1 hacemos cumplir Euler. En 1 hacemos cumplir la condición de Euler. Bien, entonces, ¿qué me dice la condición? Debo derivar respecto de y, ¿cierto? ¿Pero qué debo derivar respecto de y? A m. M, recordemos que es el factor que multiplica al diferencial de x. Entonces, veamos, ¿cuál es el factor que multiplica al diferencial de x? Es todo esto. Por lo tanto, voy a multiplicar o voy a derivar esta expresión respecto de y. No se confunda con los diferenciales por si acaso. Hemos visto también en clases que a veces suelen proponer en el otro orden, ¿no? Primero te ponen acá diferencial de y luego diferencial de x. Eso para generar una confusión. Pero tenemos que entender bien que se tiene que derivar respecto a y todo lo que multiplica el diferencial de x. Entonces vamos a derivar, lo vamos a hacer directamente. Entonces, derivemos esta expresión. Derivamos eso respecto de y. Por lo tanto, tendríamos x a la m más 5 tercios, eso sale, ¿no? Y vamos a derivar y elevado a la n más 1. Entonces, la derivada de todo esto respecto a y vendría a ser n más 1 por x elevado a la m más 5 tercios por y a la n. Listo. Ahora derivamos este otro sumando. Derivando respecto de y, tendríamos menos 2 tercios de n más 5 medios por x a la m por y elevado a la n. 5 medios menos 1, eso sería 3 medios. Más 3 medios. Más 3 medios. Bien, eso es lo que tenemos. Entonces ya hemos derivado esta expresión respecto de y. Ya tenemos el primer miembro de la igualdad. Continuamos con el segundo miembro. Entonces esto lo voy a borrar. Y ahora debemos derivar respecto de x, que es esta expresión. Entonces vamos a derivar respecto de x. Esto lo voy a borrar, solamente era para tener idea de lo que estábamos haciendo, o de lo que, bueno, de lo que íbamos a hacer, ¿no? Bueno, ahora vamos a derivar, como les decía, este factor, ¿no? Todo esto. Pero respecto de x, entonces respecto de x tendríamos m más 1 por x elevado a la m por y elevado a la n más 3 medios. Bien, ahora para el siguiente, respecto de x menos 1 medio de m más 8 tercios por x elevado a la m. 8 tercios menos 1, eso es 5 tercios. 5 tercios por y a la n. Bien, entonces
También ya se tiene, ya tenemos entonces lo que es la derivada de m respecto de y, que representa toda esta expresión, y la derivada de n respecto de x, que es todo esto. Ahora, ¿qué es lo que se hace? De esta igualdad tenemos que generar ecuaciones que me calculen lo que es el valor de m y n. ¿Y cómo se hace eso? Entonces, es simple. Lo único que se tiene que hacer en este caso es dividir entre x a la m o y a la n. O es lo mismo también factorizar x a la m por y a la n en el primer miembro y en el segundo. Pueden hacer por los dos caminos. ¿Ya? No hay problema con ello. Pero yo les recomiendo que dividamos, porque vamos a obtener más rápidamente el resultado. Entonces, dividimos entre x a la m por y a la n. Y siempre hagan eso, porque de esa manera vamos a obtener rápidamente una identidad para poder generar las ecuaciones que requerimos, ¿no? Entonces, si aplicamos esta división, se tendría x elevado a las 5 tercios, ¿ya? Menos 2 tercios de n más 5 medios por y elevado a la 3 medios. Listo. Ahora en el segundo miembro también se va a dividir. Entonces tenemos m más 1 por y elevado a la 3 medios menos 1 medio de m más 8 tercios de x a la quinta, bueno, x a la 5 tercios, nada más. Entonces, eso es lo que pasa. Y vean qué rápido me genera una identidad. Y es decir, que ni siquiera debo hacer eh, ciertos cálculos algebraicos para poder generar la identidad. Esa es la ventaja de este método, porque me va a dar resultados rápidos, mientras que cuando aplicamos la fórmula, es la fórmula, ¿no? E elevado a la integral y tenemos expresiones en función de x a la m y a la n, tenemos que estar factorizando y luego tenemos que decir que todo eso sea z. Y recién tenemos que estar integrando. ¿Ver? Es más complicado por el camino de la fórmula. Es conveniente trabajar de esta manera. Ahora vean que aquí fácilmente se ve lo siguiente. Sabemos que el coeficiente de x a la 5 tercios es 1. Entonces miren que si el coeficiente de x a la 5 tercios del primer miembro es 1, entonces va a ser igual al coeficiente del segundo miembro de x a la 5 tercios, es decir, que 1 es igual a menos 1 medio de m más 8 tercios. De la misma forma, el coeficiente de y a la 3 medios del primer miembro, que es menos 2 tercios por n más 5 tercios, debe ser igual al coeficiente de y a la 3 medios del segundo miembro, es decir, que va a ser igual a m más 1. Entonces, de esta forma ya genero lo que es la identidad. Y miren que, ¿sí? ¿Hay alguna observación? ¿No sería el coeficiente de x a las 5 tercios N más 1 en esta expresión. n más 1? No, en la otra. Ah, ya. Mira, está pasándolo, sí. Ah, cierto, cierto, cierto. Me ha faltado, ¿no? Ahí. Ya, muchas gracias. Se me ha ido. Sí, n más 1, ¿no? Muy bien. Sí, ya iba a ser raro, ¿no? Que me genere para m nada más. Miren, 1 igual a menos 1 medio m más 8 tercios iba a ser. Sí, bien. Estoy confundiendo con eso, ¿no? Bien, gracias por la observación. Ahora vamos a poder calcular, entonces. Bueno, comparemos, ¿no? Está sencillo. A ver, primero para x a la 5 tercios. Tengo en el primer miembro n más 1 y en el segundo tengo menos 1 medio de m más 8 tercios. Listo, ya tengo una primera ecuación. Dos incógnitas, una ecuación. Vamos por la segunda ecuación. Entonces, tenemos para los coeficientes de y a la 3 medios. Tenemos menos 2 tercios de n más 5 tercios igual a m más 1. Bien, ya tengo entonces lo que es esta igualdad. Ahora, lo único que se hace es resolver el sistema de ecuaciones. ¿Sí? Ya para no perder tiempo, porque esto es álgebra nada más, vamos a hacerlo con Wolfram. A ver. Está en línea, no es necesario instalar. Vamos a ver aquí. También podríamos hacerlo en ChatGPT, pero no importa. Ya. Wolfram F. Ya, entonces vamos a decir resolver. Solve. Y la ecuación es n más 1 igual a menos 1 medio de m más 8 tercios. Ya, esa es la primera. Si quieren resolver una ecuación, un sistema de ecuaciones, siempre empiecen con solve, que significa resolver la primera ecuación, coma, y escriben la segunda ecuación. Entonces, para la segunda tendríamos menos 2 tercios. 2 tercios de n más 5 tercios, ¿no? N más 5 tercios igual a m más 1. Listo, y hacemos presionamos enter. Ahí está, ¿no? Entonces, a ver un momento. Estos resultados están medio raros. A ver, voy a verificar si he calculado bien esto. Menos 2 tercios, n más 5 tercios, está bien. Igual a m más 1. Para el otro caso tengo, ya, n más 1
¿Está bien? Menos 1/2 m más 8 tercios. Ya, me está haciendo dudar esto. A ver, veré bien si he calculado esto correctamente. A ver, no creo que me genere valores así. Ya son muy extraños, ¿no es cierto? No creo que me propongan. A ver, vamos a revisar esto un momento, por favor. A ver, en la parte de la igualdad sería, ¿no? Entonces, estamos derivando respecto. Ah, sí, cierto, cierto. Ahí está el error, ¿no? Ya, gracias. Ahí está el error. Bien. N más 5 medios. N más 5 medios. Ya, con eso creo que van a ser valores razonables, ¿no? Y siempre hay que cuestionarse los resultados que vamos a ir generando. Esto sería medio raro, ¿no? Además de que los problemas siempre están preparados generalmente para que tengan soluciones interesantes. Bueno, esto ya es aceptable, ¿no? Menos 5 tercios, menos 3 medios. Entonces, vamos a decir que esa es la solución, ¿ya? Pero siempre tengan cuidado en la parte algebraica. Últimamente estoy cometiendo muchos errores. Menos 5 tercios y el otro valor es n, que es igual a menos 3 medios. Bien, esas serían las soluciones. Perfecto, hasta ahí es sencillo, podríamos decir, ¿no es cierto? Ahora tenemos que reemplazar. Miren, un error que se suele cometer es el siguiente, y esto también ya lo dije, pero vamos a recalcarlo. Entonces, ¿qué dicen? Generalmente dicen, el factor integrante es x a la m por y a la n, ¿verdad? Estamos tomando en cuenta ese factor integrante. Entonces, lo que hacen es reemplazar x elevado a la menos 5 tercios, porque ese es el valor de m, y y elevado a la menos 3 medios. Y nuevamente se produce el producto, o sea, nuevamente multiplica en esta expresión. Ese es el error. En realidad no es un error, ¿sí? Está bien hacer eso, porque esos son los pasos, ¿no es cierto? Porque esta no es exacta y este es mi factor integrante, y así lo voy a volver exacta la ecuación. Pero ¿para qué vamos a hacer eso? Si ya tenemos la expresión en función de m y n, la ecuación 1 ya está en función de m y n. Lo único que se debe hacer es reemplazar estos valores de m y n en esta expresión en la que hemos multiplicado el factor integrante xlm por yln. Entonces, siempre hagan eso, porque de esa manera ahorramos tiempo y no estamos calculando el factor integrante, o sea, escribiendo el factor integrante, multiplicando y haciendo más operaciones. Entonces, directamente lo vamos a hacer. Y bueno, con eso podemos acortar tiempo, ¿no? Y procedimiento. A ver, entonces decimos lo siguiente. Ahora vamos a reemplazar en 1. Entonces decimos en 1. Ya, hagamos las operaciones. Entonces, para la primera, tengo x elevado a la m. M es igual a menos 5 tercios. Menos 5 tercios más 5 tercios, eso sería 0. Entonces sería, sí, pues en este caso sería 1 nada más, ¿no? Entonces desaparece x. Y ahora. N es menos 3 medios. Menos 3 medios más 1. Eso sería menos 1 medio. Menos 1 medio. Bien. Menos 2 tercios de x elevado a la menos 5 tercios por y elevado a la n más 5 medios. N es menos 3 medios. Menos 3 medios más 5 medios. 5 menos 3, 2. 2 entre 2 es 1. Entonces, por y nada más. Diferencial de x más x elevado a la m. M es menos 5 tercios. Menos 5 tercios más 1. Menos 5 más 3 menos 2 tercios, ¿no? Menos 2 tercios. Menos 2 tercios. Y elevado a la n. N es menos 3 medios. Menos 3 medios más 3 medios, eso es 1. Entonces desaparece. Menos 1 medio de x elevado a la m. M es menos 5 tercios. Menos 5 tercios más 8 tercios. 8 menos 5 es 3. Entonces sería x nada más. Y finalmente y elevado a la menos 3 medios. Diferencial de y igual a 0. Bien, entonces esta es la ecuación en su forma ya reemplazada con los valores de m y n, pero lógicamente esta sigue siendo exacta porque proviene, ¿no?, de la ecuación 1 que es exacta, solamente estamos reemplazando lo que son los valores de m y n. Entonces, hasta este punto, vean que no está tan complicado el procedimiento, pero a partir de aquí, digamos, hay que tomar una decisión muy importante. ¿Y cuál es esa decisión? Tengo que ver si se puede resolver mediante agrupación o calculando la función potencial. Hemos visto ya eso, ¿no? Hay dos métodos. Uno sería agrupando y generando diferenciales exactos, el método más recomendado. Y todas las ecuaciones que son exactas se pueden resolver mediante ese método, pero muchas veces las ecuaciones se complican, más que todo por las funciones que puedan existir. Pero en este caso creo que no está muy complicado. Y el otro método, que es el método seguro, es el método de la función potencial. Pero ¿cuál es el detalle? Que es un poco, el procedimiento es un poco largo, ¿no? Y
tenemos que integrar. Pero yo les recomiendo por el primer método, agrupando. Siempre intenten primeramente por el primer método. Y si no surge nada, si no hay luces, digamos, para poder resolver mediante ese método, apliquen el otro método que es el método de la función potencial. ¿Sí? Entonces, veamos cómo puedo trabajar mediante agrupación de términos. Y la recomendación es la siguiente. Siempre tenemos que distribuir los diferenciales, porque de esa forma vamos a obtener una mayor posibilidad de términos con los cuales se van a poder agrupar, ¿no? Entonces, vamos a distribuir primeramente. A ver, vamos a distribuir. Tendríamos distribuyendo y a la menos un medio diferencial de x menos 2 tercios de x a la menos 5 tercios y diferencial de x más x a la menos 2 tercios diferencial de y menos un medio x por y a la menos 3 medios diferencial de y igual a 0. Bien, entonces esos son los términos que he generado. Ahora veamos cuáles se podrían relacionar. Eso es lo que me interesa. Ya, y miren, aquí no está tan complicado de ver. Y en general, siempre va a pasar esto. Los diferenciales exactos para las ecuaciones diferenciales exactas, en general, siempre van a ser en productos. Puede ser, digamos, un x a la, no sé, a ver, al cuadrado por y, digamos, a la sexta. Siempre vienen en productos, ¿sí? Ahora uno puede preguntar si no vienen en función de cocientes o en función de divisiones. Claro que sí, pero miren, si tendría, por ejemplo, x cuadrado sobre y cubo, esto lo puedo ver como el diferencial de x cuadrado por y a la menos 3. Entonces, nunca traten de ver a los diferenciales como cocientes. Siempre traten los de ver como productos, porque de esa manera se puede intuir más fácilmente de qué diferencial exacto proviene el desarrollo que tenemos en, bueno, en la igualdad donde estamos trabajando. ¿Sí? Entonces, siempre con ese enfoque, con ese foco tenemos que ver a este tipo de ecuaciones, siempre en términos de producto y no en función de cocientes. Bueno, porque en realidad es lo mismo al final, ¿no? Es la representación nada más de una potencia negativa, lo que es la división. Bien, a ver, en ese sentido, ¿qué podríamos decir? Aquí he visualizado lo siguiente. Observe. Puedo agrupar, tal vez y a la menos un medio por el diferencial de x y menos un medio x y a la menos 3 medios diferencial de y. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Miren, a ver, aquí tengo x. ¿Cuál es el diferencial de x? Es el diferencial de x nada más. Por otra parte tengo y a la menos un medio. El diferencial de y a la menos un medio es menos un medio por y a la menos 3 medios diferencial de y. Entonces observen que eso ya se puede generar un diferencial de un producto. ¿Sí? Se puede generar ya el diferencial de un producto. Perfecto. Entonces ahí ya tendría el resultado para estos dos. Vamos a analizar los siguientes. Entonces, seguramente estos dos ya se complementan también. Vamos a ver eso. A ver. Sí, observen. Aquí tengo y. El diferencial de y es el diferencial de y nada más, que se encuentra ahí. Por otra parte tenemos x a la menos 2 tercios. El diferencial de x a la menos 2 tercios es menos 2 tercios. X a la menos 5 tercios, diferencial de x. Muy bien, entonces ya tenemos, como pueden observar, todo para poder resolver. Entonces voy a agrupar primeramente. Tengo y a la menos un medio, diferencial de x. Estoy agrupando lo que está en rojo, más, bueno, en realidad es menos, ¿no? Menos un medio de x y a la menos 3 medios, diferencial de y más, ¿no? Ahora agrupamos los otros dos, entonces sería x a la menos 2 tercios, menos 2 tercios diferencial de y, menos 2 tercios x a la menos 5 tercios y diferencial de x igual a 0. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista como productos, es más sencillo, porque uno, ¿qué podría haber hecho? Generalmente, bueno, también, ¿no? Se podría cometer este error. Algunos podrían haber escrito esto como 1 sobre y a la 1 medio, digamos, ¿no? Diferencial de x, menos 2 tercios. Esto como hubiéramos escrito como y sobre x a la 5 tercios, diferencial de x. Y así, ¿no? Este sería 1 sobre x a la 2 tercios, diferencial de y. Y así, bueno, este también, ¿no? Va a tener algo. Pero miren, siempre eviten las fracciones porque no se puede intuir fácilmente de qué diferencial proviene. Cuando tenemos fracciones es mucho más complicado, pues, porque eh, ¿cómo se diferencia una fracción? Por ejemplo, si quiero diferenciar x sobre y, sería y cuadrado, y diferencial de x, menos x diferencial de y. Y eso cuando tiene exponente 1, pero cuando suben los exponentes o son fraccionarios, como en este caso, no se va a poder intuir fácilmente. Entonces, la recomendación clave en esta parte es que no trabajemos con fracciones, sino así con productos. ¿Ya? Entonces, siempre traten de hacer eso. Y han visto en este caso que me ha dado buenos resultados, ¿no? Al trabajar de esa manera. Bien, ya casi terminamos este ejercicio. Por lo tanto, ya podemos observar, ¿no? Que este diferencial proviene de x por y a la menos un medio.
Ahí está. Y este otro, bueno, más, este proviene del diferencial de y por x a la menos 2 tercios igual a 0. Listo, ya tenemos todo. Podemos integrar. Integremos en ambos miembros. En este que se distribuye y también en el segundo miembro. Por lo tanto, esto es igual a x por y a la menos 1 medio más y por x a la menos 2 tercios igual a una constante. Vean que rápido he obtenido la solución. Esa sería entonces la solución. Pero me falta algo. Miren, me han dado una condición. Así que vamos a calcular el valor de la constante. Es una constante arbitraria, por si acaso. ¿Sí? Se denomina constante arbitraria, la constante de integración que le añadimos cuando estamos resolviendo la ecuación diferencial al integrar. Bien, entonces la condición inicial indica lo siguiente. Y en 8 debe ser igual a 4. Por lo tanto, entonces esto significa que y es igual a 4 y el valor de x es igual a 8. Reemplacemos directamente en esta expresión. A ver, x es 8. Y es 4 elevado a la menos 1 medio, sería, ¿no? Más y, que es 4, y x es 8, 8 a la menos 2 tercios, igual a 6. Vamos a tratar de simplificar rápido esto. A ver, tendría 8, 8 entre 2 sería, ¿no? Sí, la raíz de, sí, sería 4, este primer sumando. Más, a ver, tendríamos entonces la raíz cúbica de 8 es 2. 2 al cuadrado, eso es 4. Entonces, esto sería 1. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, C es igual a 5. Listo, ya tenemos el valor de C. Reemplazamos en la ecuación diferencial, en la solución, mejor dicho. X por Y a la menos 1 medio, más, lo voy a ordenar, X a la menos 2 tercios por Y igual a 5. Bien, esta sería entonces la solución. Ahí está. De esa manera tenemos que resolver este problema. Ahora, vean que lo hemos hecho rápido, ¿no? Y tienen que tratar de hacerlo así, este tipo de ejercicios. Tienen que asegurar siempre, ¿no? Un buen puntaje en este ejercicio. Ya, ahora, les quería mencionar, ¿no? La segunda forma, vamos a plantearlo, podríamos plantearlo, ya, pero de todas formas, es usando la fórmula. No recuerdo la fórmula de memoria, ¿no? Si se acuerdan, hay varios casos, ¿no? Cuando el factor integrante depende de x, el factor integrante depende de y hay otro, cuando el factor integrante depende de z. ¿Sí? Entonces, a ver, si mal no recuerdo, a ver, vamos a recordar en este caso, z es igual a zxy, ¿no es cierto? Entonces, la fórmula es la siguiente. Sí, mu de z es igual a e elevado a la integral, la derivada parcial de n respecto de x menos la parcial de m respecto de y sobre la parcial, no, m sería, ¿no? M por la parcial de z respecto de y menos n por la parcial de z respecto de x. Esta es la fórmula, si recordamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer por este método? Decimos que z en este caso va a ser x por y. No, x elevado a la m por y a la n. Entonces, tenemos que reemplazar. Miren, tenemos que reemplazar en toda esta ecuación. Primero tenemos que reemplazar la derivada respecto de x, menos la derivada respecto de y, la derivada de z respecto de y, la derivada de z respecto de x, y así también m y n. Bueno, entonces eso me va a generar en términos de x a la m, es integral en función de x a la m por y a la n. Y donde aparezca esta expresión decimos que va a ser z, porque estamos integrando respecto a z. Integramos y bueno, ya tendríamos el factor integrante. Pero tenemos que volver luego del cambio de variable. En función de x y m tenemos que trabajar. Ya entonces, vean, es un poco más largo, ¿sí? Pero también pueden resolver por este método. Y sería un buen ejercicio, ¿no? Que el mismo ejercicio, este mismo problema, lo resuelvan, ¿no? Por este método. Pero les tienen que salir exactamente la misma solución. No tienen que cambiar nada. Ya, pero esa sería la otra forma. Bien, pero yo les recomiendo que practiquen con la primera. Bien, entonces eso en cuanto a este ejercicio. Ahora, como pueden ver, miren, esto los voy a pasar, ¿ya? Ha entrado, ¿no? Una pregunta de ese tipo en este examen y como les he mencionado, se ha propuesto varias veces, ¿no? Ese tipo de ejercicios. A ver, por ejemplo, en el 1-2020 también, un problema de ese tipo. X a la n por y a la n. Y hay que hacer el mismo procedimiento. Pueden practicar con este para ejercitar. Ya, lo vamos a ver acá. Suficiente con practicar unos dos, ¿no? Para ese tipo de ejercicios. A ver, otro. Aquí también, ¿no? Ha entrado otro, pero miren, en este caso, como era virtual, creo que pedían que K sea el último dígito de la cédula de identidad o algo así. Pero a ver, uno completo, no esté dependiendo de un parámetro K.
Hay varios de ese tipo. Miren, aquí también hay otro. Pueden practicar con este. Ya con eso es suficiente, ¿no? Con tal de que practiquen dos ya dominaría este tipo de ecuaciones. Bien. Entonces, eso en cuanto a este ejercicio o este tipo de ejercicios. Hay preguntas tal vez respecto a los problemas con factores integrantes x al m por y a la n. Bien, entonces vamos a continuar. Bueno, eso en cuanto a estos problemas, ¿no? Y estos son los problemas que podríamos decir más comunes en los exámenes, x al m por y a la n. Pero bien, vamos a estudiar ahora otros casos. Vamos a estudiar los casos cuando tenemos producto de factores integrantes, es decir, cuando tenemos, por ejemplo, puede ser f de x por g de y. Hemos visto este caso, ¿no es cierto? A ver, creo que hay alguna pregunta. No, está bien. Ya. Hemos visto este caso, ¿no? Es un ejercicio cuando tenemos f de x por g de y. Hay que hacer cumplir una fórmula nada más. Pero pueden haber otros casos un poco más especiales, podríamos decir, como por ejemplo, no sé, a ver, una x, aquí digamos, y una g de y o una g de y. O en un cociente también he visto, ¿no? Que existen problemas, por ejemplo, digamos, y sobre f de x. O sea, pueden haber factores de este tipo. Para este tipo ya hemos estudiado, ¿no? Hay que hacer cumplir la fórmula, hay una ecuación, ¿no? Donde la derivada parcial de m respecto de y menos la derivada parcial de m respecto de x tiene que ser a n por f' de x sobre f de x menos m por g' de y sobre g de y. Eso es lo que se tiene que hacer cumplir, si mal no recuerdo. Pero miren, tenemos que determinar f de x y g de y de estas expresiones. Había que tantear esto. ¿Verdad? Eso es lo que se hace. Este es el caso el caso más complicado, yo podría decir, porque no es fácil tantear, ¿sí? Pero hemos dado ciertas recomendaciones de cómo podríamos tal vez obtener un resultado rápido. Ahora, para este caso, miren, también se podría aplicar la fórmula, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final g de y se mantiene, ¿cierto? Es lo que quiero encontrar. Pero f de x ya está dado. Es decir, que f de x ya tendría, ¿no es cierto? Si estoy trabajando con la fórmula, esto sería x y esto sería 1, porque la derivada de x es 1. Entonces, lo único que debería calcular sería g de y. Entonces, la fórmula sirve, ¿sí? Pero yo les recomiendo que usen la fórmula cuando tenemos este tipo de casos, f de x por g de y. ¿Ya? Porque generalmente lo que los docentes piden cuando tenemos un factor integrante de esta forma es aplicar lo que es la conexión de Euler y no usar la fórmula directamente, sino que nosotros generemos, podríamos decir, entre comillas, una fórmula, deduzcamos una nueva fórmula, porque para esta ya está deducida, ¿no? Aunque al final esta va a cumplir con esta, ¿no es cierto? Va a cumplir, ¿sí? Pero yo les recomiendo que en un examen apliquen la fórmula solamente para estos casos, ¿ya? Y para los otros casos, cuando tengo funciones desconocidas, como este o, por ejemplo, este, no siempre van a ser así. He visto incluso, recién nomás en un examen, creo que han propuesto así un factor integrante e elevado a la f de x por e elevado a la y, algo así creo que era. Entonces también, para este tipo de ejercicios, cuando los factores integrantes son extraños, cuando tenemos funciones desconocidas, entonces tenemos que crear nuestra propia fórmula, podríamos decir. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ahora ese tipo de casos, ¿no? Que serían tal vez los más especiales. A ver, veamos entonces ejercicio de esa forma. Voy a buscar, a ver, en los exámenes. Y bueno, de ese tipo sí se han propuesto, ¿no? Varias veces. Por ejemplo, este. Miren. Sí, podríamos resolver esto. Observen del examen 1-2017, el ejercicio 4. En la ecuación diferencial, aquí está con f de y, una función desconocida. Y el factor integrante tiene x f de y. Ah, ya, haremos este es interesante. Hemos visto problemas de ese tipo en las clases, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora este tipo de ejercicios que son un poco más especiales. A ver. Ya, entonces estamos en el caso cuando los factores integrantes tienen funciones desconocidas. Entonces, vamos a analizar. Ya, dice lo siguiente. En la ecuación diferencial, 2y coseno de x menos x f de y seno de x, diferencial de x más 2x coseno de x, diferencial de y igual a 0, determine o determinar f de y. ¿Ya? Es una función desconocida. Y también observen que esa f de y se encuentra en la misma ecuación diferencial. Ahí está f de y. De modo que la ecuación admite un factor integrante del tipo x f de y.
luego resolverla. Ah, perfecto. Entonces estamos en el caso que les he mencionado, cuando tenemos funciones desconocidas. Pero miren, esta misma expresión se la puede resolver, bueno, este caso se lo puede resolver también con la fórmula, porque en realidad es un producto, ¿no es cierto? Esto sería como g de x y esto sería f de y. Pero ya les he mencionado que es bueno generar la fórmula por nuestra cuenta. Entonces, entendamos en principio, ¿no? ¿Qué tenemos? Primeramente, se tiene una ecuación diferencial que no es exacta, por eso me están dando el factor integrante. Y también me dan el factor integrante. Pero de ambos elementos, tanto de la ecuación como del factor integrante, me piden determinar lo que es f de y. Entonces, ¿cómo voy a determinar esto? Tengo que guiarme siempre por la condición de Euler. En la mayoría de los casos, la condición de Euler me va a resolver todos los problemas, ¿no?, que me están pidiendo para este tipo de ecuaciones. Entonces, lógicamente, para transformar esta ecuación, voy a multiplicar el factor integrante a la ecuación diferencial. Entonces, vamos a multiplicar, decimos. Multiplicamos el factor integrante por la ecuación diferencial. Entonces, si multiplicamos, tendríamos el siguiente resultado. Ya, en este caso, tenemos que ver lo siguiente. Tenemos que ver si nos conviene multiplicar directamente o ver qué se podría hacer, ¿no? Pero siempre traten de multiplicar a cada término, ¿no? Porque al final vamos a tener que derivar, no me queda de otra. Tengo que desarrollar de esa manera. Entonces tendríamos 2y y sería, ya, así lo haremos, ¿no? 2xy f de y por coseno de x. Estoy multiplicando en el primer término, menos x cuadrado f cuadrado de y por seno de x. Estoy sumando o multiplicando en el segundo término, diferencial de x. Más, ahora para este otro, tendríamos 2x cuadrado f de y coseno de x diferencial de y igual a 0. Entonces, como pueden observar, esta ecuación y es exacta, ¿verdad? Pero el único problema es que no conozco esa función f de y. Entonces, aquí decimos que la ecuación 1, que la vamos a llamar 1, es una ecuación diferencial exacta. Bien, es una ecuación exacta. Como es exacta, va a cumplir Euler, ¿no? Entonces, esta sería, podríamos decir que esto es m, ¿no es cierto? Todo esto va a ser m y todo esto va a ser n. Entonces, hacemos cumplir la condición de Euler. Vamos a decir lo siguiente, que sea esto m y esto que sea n. Entonces, hacemos cumplir la derivada parcial de m respecto de y tiene que ser igual a la derivada parcial de n respecto de x, ¿no? Entonces, aquí podemos escribir para que se entienda que esto lo vamos a hacer por Euler. Bien, hagamos cumplir entonces esa condición en este ejercicio, porque de eso se trata, ¿no? Tenemos que transformar, bueno, tenemos que no verificar, sino tenemos que generar alguna condición para que pueda determinar lo que es f de y. Entonces, a ver, vamos a empezar a derivar, ¿no? Y hay que tener cuidado mucho en la derivación. Bueno, voy a derivar esto respecto de y, por si acaso. Entonces, lo que es x se va a mantener como constante. Veamos, x coseno de 2x coseno de x se mantiene como constante. Entonces sale, digamos 2x coseno de x. Ahora derivamos y por f de y, derivado de un producto. La derivada de y es 1, se mantiene f de y, más y, la derivada de f de y es f' de y. ¿Por qué lo estoy poniendo prima? Porque miren, sería en realidad la derivada parcial de f respecto de y, pero miren que esta función depende de y únicamente. Yo estoy derivando y, entonces esto se lo puede transformar, o sea, el equivalente de la derivada total de f de y respecto de y, que es lo mismo en notación newtoniana, f' de y. Ya, eso tiene que quedar claro. Bueno, eso por una parte, ¿no? Ahora, continuando, ya he derivado esta expresión, derivamos ahora esta otra. Entonces sale lo que es menos x cuadrado seno de x. Sería menos x cuadrado seno de x y derivamos f cuadrado de y. Vamos a derivar, bueno, usando las reglas de la cadena. Entonces sería 2 f de y por f' de y. Esa sería su derivada. Listo. Eso para el primer miembro. Hemos podido derivar lo que es el primer miembro. Ahora nos enfocamos en el segundo miembro. Para el segundo miembro hay que ver lo siguiente. Tengo n, ¿no? Pero n ahora se va a derivar respecto de x. Entonces, 2f de y sale del operador derivada. Entonces, derivamos x cuadrado por coseno de x. La derivada de x cuadrado es 2x. Se mantiene el coseno de x. Ahora mantenemos x cuadrado y la derivada de x cuadrado es seno de x negativo. Listo. Bien, y ya tengo una igualdad, como pueden observar ahí. Bien, ahora, ¿qué se hace en este caso? Bien, tengo que determinar lo que es f de y. ¿Sí? Entonces, aquí surge un problema y tengan en cuenta lo siguiente.
muchas veces me puede generar esto una ecuación diferencial, ¿sí? Puede generar una ecuación diferencial. Pero en otras, esa ecuación diferencial va a ser muy complicada de calcular o de obtener, digamos, ¿no? La solución de la ecuación diferencial. Y lo conveniente es tantear nada más lo que se tiene. Pero siempre tratemos de aplicar operaciones. Y lo recomendable es lo siguiente. ¿Bien? Por ejemplo, si estoy determinando f de y, entonces en un miembro pongan todo lo que dependa de f de y. Puede ser f de y, también puede ser sus derivadas, ¿no? O si tiene un cociente f de y cuadrado, ¿ya? Y en el segundo miembro pongan todos los términos independientes, ya sea que esté en función de x o que esté en función de y. Pero en el primer miembro siempre pongan las incógnitas, porque de esa forma es más fácil de ver a qué tenemos que llegar. Y así podemos intuir la solución rápidamente. Este es un consejo muy bueno para poder determinar. Entonces hagamos eso, ¿ya? Pero primeramente vean que el 2, hay un 2 que está en toda la igualdad. Miren, aquí hay un 2, se va a simplificar con este y con este. Podemos simplificar eso. Ahora vamos a hacer lo que les dije, ¿no? A ver, veamos. Aquí tengo f de y, entonces voy a mandar todo esto. A ver, vamos a escribir. Entonces tendría x coseno de x. Esto era coseno de x, ¿no? Coseno de x por f de y. Ya. Más y por f' de y. A ver. Luego, ¿qué más tendría? Creo que se puede... No, no se va a poder hacer eso, ¿no? Quería dividir entre f de y, pero creo que no me conviene. Aunque creo que sí. A ver. Sí, es la única forma de poder generar términos libres. Miren, es que si observan, en cada sumando aparece lo que es f de y, ya sea la función o la derivada. Aquí también aparece f de y. Entonces, siempre debo tener aquí términos sueltos, les he dicho, ¿no? Puede estar en función de x o en función de y, pero no tienen que estar la incógnita. La única forma de poder generar una igualdad de este tipo es dividiendo. Bien, vamos a dividir lo que es entre f de y, porque de esa forma esto se elimina, me va a quedar solamente esto, y ahí ya puedo, ya puedo tantear más o menos, ¿no? Lo que voy a hacer para poder obtener este resultado. Entonces vamos a dividir. Entonces dividimos entre f de y. A ver, al dividir entre f de y, el resultado que tenemos es el siguiente: x coseno de x por 1 más y f' de y sobre f de y. Menos, esto lo podemos escribir como x cuadrado seno de x por f' de y. Y esto sería igual a 2x coseno de x menos x cuadrado seno de x. Entonces, es lo que les decía. Nosotros mismos estamos creando una fórmula. Y esta sería mi fórmula, ¿no? Para este tipo de ejercicios. Entonces, ya se puede tantear. Ya hemos llegado a lo que quería. En un miembro tienen que estar todas las expresiones con la función o la función derivada. Y en el segundo, términos independientes, sin la incógnita. Tampoco la incógnita derivada. Entonces, aquí ya tenemos que tantear. A ver, veamos entonces, ¿cuál podría ser el valor de f de y? Ya. Y tenemos que guiarnos, miren, tenemos que guiarnos siempre del segundo miembro. Entonces, para empezar, se puede ver claramente que desaparece por completo lo que es funciones en términos de y. Solamente está en función de x, el segundo miembro. Entonces, hay que ver qué se podría hacer en este caso. A ver, ya. Miren lo siguiente. Tenemos que ver la estructura también. Observen que tiene que aparecer menos x cuadrado seno de x. Y eso en el primer miembro aparece, menos x cuadrado seno de x. Pero aquí me está perjudicando algo, miren. Es f' de y. Pero para que aparezca solamente menos x cuadrado seno de x, entonces f' de y, ¿qué valor tendría que tener? Tendría que tener lógicamente 1. Vean, porque esto se repite, menos x cuadrado seno de x, menos x cuadrado seno de x. Entonces, posiblemente esto tendría que ser 1. ¿Ya? Es una hipótesis primeramente. Ya tengo esa hipótesis. Esto va a ser un, verificaré. ¿Ya? Miren, entonces si la derivada de f' de y es 1, f de y, ¿cuál tendría que ser el valor de f de y? Lógicamente tendría que ser y, porque la derivada de f de y es 1. Nos probaremos con estos resultados, porque me estoy guiando de esto, miren. Y eso es lo que hay que hacer. Siempre hay que guiarse de las funciones que tenemos en el segundo miembro. A ver, entonces reemplacemos. Esto es 1, f de y es y, hemos indicado. Y sí, se cumple, miren. Y entre y es 1. Entonces, esto está mal por si acaso. Aquí hay un 2. A ver, esto creo que lo hice mal. Ya, está bien. No hay problema con eso.
pero no se va a cumplir en este caso, porque lo que estoy buscando es f de y. Creo que cometí un error en esta parte. A ver. Ya, a ver, verificaremos de esta forma. No, está bien. Sí, sí, está bien. Ya, observen, se va a cumplir. Miren, si f' de y es 1, entonces ya estaría esto es igual a con ese término. Se igualan esos dos. Entonces, f de y tendría que ser y, porque la derivada de f de y es 1. Entonces reemplazamos. Esto sería 1, esto es y. Y entre y se van a ir. Y tendría 1 más 1. 1 más 1 es 2. 2x coseno de x. Eso es lo que hemos obtenido. Entonces, vean, se obtiene el valor. De esa manera se tiene que ir tanteando. Se tiene que tantear siempre respecto de los términos que tengamos en el segundo miembro. Hay que ver cuál se asemeja más y en función de ese hay que darle ya un cierto valor, ¿no? Pero es una hipótesis, ¿no? A veces no siempre va a cumplir al primer intento, digamos, ¿no? Y hay que ir buscando otros, pero nos va a ayudar siempre eso. Entonces ya se sabe que f de y es y. Entonces vamos a mencionar lo siguiente. Decimos, ¿no? La anterior igualdad verifica para f de y igual a y. Listo. Miren, entonces ya tenemos el inciso, ¿no? El primer inciso, determinar f de y. Ya tenemos lo que es f de y igual a y. Eso es lo que se tienen que hacer. Siempre trabajen de esa forma. Ahora, algunas veces, no siempre, para problemas de este tipo, puede que me genere una ecuación diferencial que va a ser sencilla de resolver. Puede generarme una ecuación diferencial lineal de variables separables. Pero vean, en este caso la ecuación diferencial es complicada, porque aquí está la derivada. Aquí tengo f de y, un poco complicado, como pueden notar. Y siempre es recomendable determinar esta función mediante tanteo. Ya tengo lo que es f de y. Entonces vamos a reemplazar ahora. Listo. Como ya tengo f de y, puedo resolver ya la ecuación diferencial. Recuerden que esta es la ecuación exacta. Entonces, ¿cómo resuelvo ahora la ecuación diferencial? No cometen el error que les he mencionado ya anteriormente en el anterior ejercicio. Suelen notar esto, ¿no? Mu de x de y esto es igual a x, y f de y es igual a y. Entonces, lo que hacen ahora es multiplicar todo esto a la ecuación. ¿Para qué vamos a hacer eso si ya tenemos la ecuación diferencial? Es como en el anterior caso, cuando tenemos todo esto, ¿no? Que es exacto, y ya tenemos los valores m y n. Tenemos que reemplazar nada más el valor de m y n. Pero en este caso ya tenemos lo que es la función. Miren, ya tenemos lo que es la función f de y, y solamente debemos reemplazar en 1 y resolver la ecuación. Entonces, vamos a emplear ese criterio para resolver este ejercicio. Bien, entonces decimos que vamos a reemplazar en 1. Reemplazamos en 1, ¿ya? Y vamos a ver qué tipo de ecuación me va a generar. Entonces tendríamos, en este caso, 2xy cuadrado. F de y, recuerden que es y por y cuadrado, coseno de x, menos x cuadrado. F de y es y, entonces se tiene y cuadrado por el seno de x, diferencial de x, más 2x cuadrado, f de y es y, por coseno de x, diferencial de y igual a 0. Bueno, en principio se tiene eso, ¿no? Ahora, esta ecuación es exacta, lógicamente, ¿no? Porque lo hemos reemplazado. Entonces, también debemos elegir por qué camino vamos a ir, si vamos a emplear la función potencial o agrupando términos. Creo que aquí se podría resolver mediante agrupación de términos, no está tan complicado de ver, ¿ya? A ver, lo primero que podríamos hacer, ¿qué es? Ya, primeramente distribuiremos este diferencial de x, ¿no? Siempre hay que hacer los diferenciales, los tenemos que distribuir para tener un mayor panorama de lo que se tiene en los términos. 2x, y cuadrado, coseno de x, diferencial de x, menos x cuadrado, y cuadrado, seno de x, diferencial de x, más 2x cuadrado, y coseno de x, diferencial de y igual a 0. Bien, ya. No está tan sencillo en este caso, como pueden notar, ¿no? Pero siempre hay que buscar alguna derivada, ¿ya? Por lo menos una derivada que me guíe, ¿ya? Y aquí ya tengo una, observen. La derivada del coseno, ¿a qué es igual? Es menos seno de x diferencial de x. Entonces, vean, estos dos posiblemente se van a relacionar, ¿ya? Entonces, perfecto. Sucede eso, ¿no? Bien. Ah, ya, y miren lo que pasa. Aquí también, y cuadrado. ¿Cuál es el diferencial de y cuadrado? Es 2y diferencial de y. Está correcto eso, ¿no? Pero aquí hay un pequeño detalle, miren. Hay un término que no está cambiando y es x cuadrado. Este.
Ya, no pasa nada, pero ya tengo por lo menos eso, ¿no? Entonces agruparé. Muchas veces puede que ni siquiera me den un producto de 2, como hace rato, ¿no? X a la m por algo, digamos. Sino puede provenir de 3 x por y, digamos, por una función logarítmica, digamos. Podría ser así, pero siempre trabajen primero para 2, porque ¿cómo reconozco uno para 3? Primeramente debería tener de estos dos, o no sé, de estos dos, de cualquiera de los dos, y luego juego ya con el tercero. Entonces, primeramente reconozcamos para 2 términos. Y aquí ya tengo, ¿no? Copiaré lo que tengo. A ver, 2x por y cuadrado, coseno de x, diferencial de x. Entonces, lo que aquí me está perjudicando, entre comillas podríamos decir eso, es x cuadrado. Entonces, x cuadrado se va a factorizar y te tendría lo que es menos y cuadrado seno de x diferencial de x más 2y coseno de x diferencial de y igual a 0. Porque esto ya se sabe, ¿no es cierto? Esto aquí es igual, vamos a armar. Esto sería el diferencial, entonces vamos a escribir aquí. Tenemos 2xy cuadrado coseno de x diferencial de x más x cuadrado. ¿Esto de qué proviene? Eso ya lo hemos deducido. Es el diferencial de coseno de x, ¿no? Coseno de x por y cuadrado. Coseno de x por y cuadrado. Proviene de eso, ¿ya? Siempre hay que ir construyendo, por si acaso, poco a poco. Miren, ahorita hemos hecho para 2 y seguramente ya vamos a aparecer para 3, o vamos a generar para 3, mejor dicho, en diferencial. Ya, eso por una parte. Ahora, este otro, a ver. Ah, sí, miren, ya está resuelto. Observen, esto lo puedo agrupar. Miren, esta expresión es la misma que esta. Entonces aquí lo que se está cumpliendo es el producto. Observen, sería el diferencial de x cuadrado. Aquí directamente lo voy a utilizar en el cuenta. El diferencial de x cuadrado por y cuadrado coseno de x. A ver, hagamos el ejercicio. Miren, ¿qué me dice la regla? Primero voy a diferenciar esto. El diferencial de x cuadrado es 2x diferencial de x. Mantenemos y cuadrado coseno de x. Ahí está. Más, ahora mantenemos x cuadrado. Perfecto. Y tenemos que diferenciar esto. Coseno de x y cuadrado, que es lo mismo, ¿no? Entonces, miren, había sido un triple, bueno, un doble producto en realidad. ¿Ya? Entonces, esto ya se puede integrar. Tenemos que integrar en ambos lados. ¿Y cuál sería la solución? Sería x cuadrado, aquí vamos a escribir eso, x cuadrado, y cuadrado por coseno de x igual a una constante. Esta sería la solución. Entonces, esto es un buen ejercicio porque miren que no siempre en los diferenciales exactos va a ser tan sencillo y no va a generar, digamos, para diferenciales de dos funciones, x por, no sé, a ver, seno de y podría ser, ¿no? Algunas veces puede ser de 3, como en este caso, pero la idea es la misma. Si tengo dos términos que ya se complementan para hacer un diferencial, háganlo y agrúpenlo, miren, como lo he hecho, ¿no? En función de diferenciales. Los demás ya van a ir apareciendo. Entonces, tengo que ir trabajando paulatinamente, secuencialmente, para ir construyendo el diferencial total, ¿no? Porque lo que se busca son diferenciales totales. Muy bien. Eso entonces para este ejercicio. Y recuerden esto para la función f de y, en este caso para este tipo de problemas, ¿no? Cuando tenemos funciones desconocidas. Siempre traten de tantear, siempre hay que tantear, en la mayoría de los casos, porque las ecuaciones que nos generan después de haber hecho cumplir la condición de Euler son un poco complicadas, ¿no? Algunas, de hecho, no van a tener solución y hay que tantear. Bien, eso entonces para este problema. Bien, no estaba tan complicado, ¿no? Si lo veíamos desde ese punto de vista. ¿Ya? A ver, ¿tienen dudas tal vez respecto a este ejercicio antes de continuar con más problemas? Ya, entonces, bueno, podrían practicar, a ver, algún ejercicio que les sirva para ejercitar. Podría ser este. Hay variaciones, miren, en este caso tenemos lo que, a ver, tenemos cuando es un producto, donde la función desconocida está en el numerador, podríamos decir, ¿no? Pero hay cuando está en un denominador. Podrían practicar con este. Con este, miren. A ver. Ya, creo que no es este. Sí, es este, ¿ya? Es del 1-2019. Miren, pueden practicar con este. Tienen que hacer el mismo procedimiento. Es una ecuación de la misma forma casi, ¿no? Donde aquí tengo la ecuación diferencial. De hecho, es más sencillo, porque la estructura es más, no es tan robusta, ¿no? A comparación de la otra. Vean, tengo una ecuación diferencial donde tengo f de x.
y me piden resolver la ecuación diferencial con este factor integrante. Entonces, lo mismo. Primero debemos multiplicar el factor integrante, hacer cumplir la condición de Euler, y luego me va a generar una expresión de este tipo, ¿no es cierto? Con derivadas, en este caso con f' de x y f de x me va a generar. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer la transformación. En el primer miembro debo escribir a todas las expresiones de f de x y f' de x, y en el segundo tienen que estar términos sueltos. Y luego ya empiezo a tantear, ¿no? Pero respecto del segundo miembro, debo guiarme qué expresión se parece a la del segundo miembro, y bueno, de acuerdo a eso, como hemos hecho, tengo que ya asignarle un valor, ¿no? Un valor hipotético. Y de acuerdo a eso ya voy a ir viendo si ese es el que me conviene. Entonces, vean, se ha propuesto, ¿no? Problemas de ese tipo. Pueden practicar con ese. Ya, a ver, otro. Ya practican con ese, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora otro tipo de ejercicios, también en la línea, ¿no? De los ejercicios de ecuaciones reducibles a factores integrantes. Hay algunos ejercicios donde hay que asignarle ciertos valores, podríamos decir, eh, desconocidos, ¿no es cierto? Ya, y vamos a ver un problema de este tipo. A ver, este quiero resolver. Este es interesante. Ya, es del verano 2020, pero les comento de que se ha propuesto también en los regulares alguna vez. Veamos este ejercicio. Ya, dice lo siguiente. A ver, es del verano 2020, ¿no? La última vez que se ha propuesto es en esa gestión. Bien, dice resolver la ecuación diferencial. Es una ecuación del tipo coseno de x menos seno de x más seno de y diferencial x. Más coseno de x más seno de y más coseno de y diferencial y igual a 0. Si admite un factor integrante de la forma x a la m más y a la n. Muy bien. A ver. Ya, este ejercicio también les comenta de que puede tener dos formas de resolver. La primera sería tomando esto en cuenta con el factor integrante x a la m más y a la n. Y luego multipliquemos. Hay que multiplicar en la ecuación diferencial y hacer cumplir la condición de Euler. Pero aquí hay un pequeño detalle, que por ese camino, o sea, por el camino que hemos optado, ¿no? Para este caso, miren, es un problema similar a este, como pueden notar. Ya, pero tenemos que darnos cuenta que en el problema que estamos resolviendo ya no es un producto, es más. ¿Sí? Se puede hacer por este camino, pero el detalle es que si es más, las derivadas se van a complicar. Estas derivadas se van a complicar. Entonces no me conviene ir por ese camino. Intenten, sería bueno, es un buen ejercicio intentar, porque ahí nos damos cuenta cuáles son las ventajas y desventajas de las posibilidades de resolver un ejercicio. Entonces no es muy conveniente trabajar por ese camino. ¿Sí? En este caso, cuando tenemos sumas, no siempre va a ser una suma, ¿no? Podría ser una resta tal vez. No siempre va a ser con coeficientes 1, hay ejercicios que tal vez tienen 2 o 3. Entonces, conviene trabajar con la fórmula por si acaso. ¿Sí? El camino que les he mostrado para x a la m por y a la n, cuando multiplicamos, hacemos cumplir Euler, conviene generalmente cuando es producto, porque cuando es producto es más sencillo derivar, mientras que cuando es suma se va a desglosar más la función, porque se va a tener que distribuir y luego se va a tener que derivar. Entonces, no me conviene trabajar por eso. Y de hecho, no se va a poder intuir fácilmente lo que tenemos que generar. Entonces, yo les recomiendo que el procedimiento que hemos visto en el primer ejercicio, siempre practíquenlo cuando tenemos x a la m por y a la n, pero cuando tenemos sumas o restas, digamos, de este tipo, utilicen la fórmula, ¿ya? Y vamos a hacer eso. Entonces, van a ver en este caso cómo tenemos que emplear la fórmula, ¿no? A ver, entonces, estaríamos en el caso de las ecuaciones diferenciales con factor integrante que dependen de x y y. Aquí hay un errorcito, ¿no? Sería x y y, ¿ya? Eso lo van a corregir. X y y, que es igual a mu, que es igual a x a la m más y a la n. Entonces, ¿qué me dice ese caso? Si recordamos, a ver, para ecuaciones diferenciales, ¿no? Del tipo m diferencial de x más n, que depende de x y y, diferencial de y igual a 0. Es el factor integrante de la siguiente forma. Ya, bueno, si tengo un factor integrante, ¿no? Mu, que depende de x y y. Aquí tengo mu, y esto va a depender de z. Listo. Entonces, el factor integrante, en este caso, tendría que ser el siguiente. Es e elevado a la integral de un cociente, la parcial de n respecto de x, menos la parcial de m respecto de y, por m, la parcial de z respecto de x, menos la parcial de n, no, menos n por la parcial de z respecto de x, diferencial de z. Este sería el factor integrante, ¿no? Que va a depender de x y y. ¿Ya? Entonces, eso
eso hay que aplicar ahora, les comento, ¿sí? Porque es la única forma, digamos, de poder, la forma más adecuada, ¿ya? Porque en la otra se va a complicar un poco en las derivadas y en determinar los valores de m y n. Pero por si acaso, también tenemos que determinar lo que es el valor de m y n. Porque, bueno, si bien no nos están diciendo, pero ya nos están dando la forma. Bien, aquí nos dice la forma. Tampoco nos decían eso, ¿no? En el anterior ejercicio. No me dice determinar m y n, pero me están dando la forma. Entonces siempre debo calcular los exponentes, ¿no? Si me están dando la forma. En este caso los exponentes son desconocidos. Entonces debo determinar esos exponentes. A ver, entonces sigamos. Por lo tanto, vamos a hacer cumplir eso. ¿Ya? Bien, vamos a conocer todos los datos que necesitamos. Se sabe que esto es m y se sabe que esto es n. ¿Sí? Voy a calcular las derivadas. Entonces la derivada de m respecto de y, que es igual. Eso sería coseno de y nada más. La derivada de m respecto de n, perdón, la derivada parcial de n respecto de x, eso es igual a menos seno de x. Listo, entonces reemplacemos. Vamos a reemplazar. Me falta lo que es z. Miren, z en este caso, ¿qué va a ser igual? Sería todo esto, ¿no? Z, siempre lo que es en el argumento. Entonces z es igual a x a la m más y a la n. Entonces vamos a reemplazar también. Z respecto de x es igual a m por x a la m menos 1. También lo que es z respecto de y, que es igual a n por y elevado a la n menos 1. Ahora sí, reemplacemos, ¿no? En la fórmula. Entonces, seguimos reemplazando. Entonces, reemplazando. Tenemos el factor integrante, x y y. Y esto es igual a e elevado a la integral. Ya, y vamos a reemplazar ahora todos los datos que se tienen. Esta es la parte tal vez más pesada porque hay que determinar el valor y m, hay que tantear, ¿no? La derivada parcial de n respecto de x es menos seno de x. Menos la derivada parcial de m respecto de y. Eso es igual a coseno de y. Listo. Ahora reemplazamos lo que es m. m es coseno de x. Menos seno de x más seno de y. La parcial de z respecto de x es m por x a la m menos 1. Bien. Menos n. n es igual a coseno de x más seno de y más coseno de y. Y la parcial de z respecto de y es n por y elevado a la n menos 1. Muy bien. Y esto está multiplicado por el diferencial de y. De z. Bien. Ahora sí. Entonces, ¿qué tiene que suceder ahora? ¿Bien? Lo que tiene que pasar es lo siguiente. Tengo que tener únicamente expresiones que dependan de x a la m más y a la n en este argumento. O puede ser una constante, ¿verdad? O sea, tiene que estar en función de x a la m más y a la n, o puede ser una constante, porque una constante también es función de cualquier variable. Entonces, ¿por qué? Porque esto en realidad va a ser z, ¿no es cierto? Porque estamos integrando respecto de z. Ahora, ¿cómo obtenemos eso? Miren, tenemos que obtener tanteando los valores de m y n. Tenemos que ver para qué valor de m y n me genera lo que les dije, ¿no? Una función para que dependa de x y a la n, o que me genere una constante. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? ¿Ya? Tenemos que tantear. ¿Ya? Ahora, al tantear, uno tiene que observar lo siguiente. Tienen que dar valores de m, generalmente para que se simplifique lo que no deseo, ¿no es cierto? Es decir, a ver, ¿qué es lo que tendría que desaparecer a toda costa? Las funciones trigonométricas, porque miren, z no está en función, no está en términos de funciones trigonométricas. No aparece ni lo que es el seno ni el coseno, ni lo que es z. Entonces, ¿cómo podría desaparecer esa expresión? Porque aquí tengo, ¿no? Menos seno de x, menos coseno de y, también en el denominador, ¿ya? Entonces hay que ir tanteando, ¿no es cierto? ¿Ya? Y en este caso, vean, no es tan intuible, ¿no? ¿Qué valor debo tantear? Pero si no se puede intuir rápidamente, tratemos de evaluar los valores de los números naturales primeramente, ¿no? O tal vez de los números enteros luego. Y hay que ir intentando así, ¿no? Porque en este caso, miren, no se puede hacer mucho. ¿Bien? Tal vez se puede hacer algunas operaciones, pero va a ser muy complicado. Entonces, antes de meterme en operaciones complicadas, tantearé, evaluaré, tal vez para 1, tal vez para 0, tal vez para 2. Pero empezaremos, a ver, para un valor. A ver, para 0, ¿qué pasaría si M0 y N0? Ya.
no me va a generar nada, ¿no? Nada, no, de hecho no va a ser posible porque m y n serían cero, no existe la división entre cero, entonces no va a funcionar. A ver, para m igual a 1 y n igual a 1. Ya primero haré para valores iguales, luego ya puedo ir intercambiando, ¿no? Algunas posibilidades. Y creo que sí, mire, se va a cumplir para m igual a 1 porque, ya, miren lo que va a pasar. Voy a ir operando. Tengo e elevado a la integral menos seno de x menos coseno de y. A ver, si reemplazamos 1 en la expresión, va a aparecer lo siguiente. Esto sería 1, x a la 1 menos 1 sería 1. Entonces todo esto es 1. Aquí también n es 1 y y elevado a la 1 menos 1 es 1. Entonces lo único que voy a tener en este caso ya sería coseno de x menos seno de x más seno de y. De la misma forma, menos coseno de x, y este negativo se puede distribuir, ¿no? Menos seno de y, menos coseno de y. Y todo por el diferencial de z. Entonces, veamos si se va a simplificar. A ver, sí, se van a simplificar estos. Y también se va a simplificar lo que es... No se van a simplificar, ¿no? Hubiera sido bueno que se simplifiquen estos dos. Ahí. Ya. Pero no está sucediendo eso, ¿no? En el ejercicio. Ya, entonces tendríamos que buscar... pero esperen, creo que lo estoy haciendo mal. Sí, creo que eso está mal porque tendría que generarme aquí un término positivo. A ver, vamos a corregir esto. A ver, la fórmula dice m z de x menos n. Ya. Aquí me he confundido, ¿no? Esto era z de y, por si acaso. Z de y. Z de y. Sí, aquí hay un pequeño error. Y aquí hay un pequeño error. Miren, esto es z de y en la fórmula. Entonces, esto va a cambiar. Sería n, sí, n por y elevado a la n menos 1. Y el otro tendría que ser z de x. Este sería en realidad m por z, no, m por x elevado a la m menos 1, ¿verdad? Ya, pero tampoco va a afectar eso, ¿no? A ver, veamos entonces. M aquí es igual. Coseno de x menos seno de x más seno de y. Y n, coseno de x más seno de y más coseno de y. Ya, entonces, eso sucede. Y al multiplicar este negativo, tendríamos menos coseno de x menos seno de y menos coseno de y. Y para este otro tendríamos coseno de x menos seno de x más seno de y. Entonces, si simplificamos... ya, estoy cometiendo un error, miren. Quería simplificar este con este, pero no se van a poder, pero sí se pueden estos dos. ¿Bien? Y sí, va a funcionar. Entonces, ¿qué pasaría con esto? Entonces tendríamos e elevado a la integral. Vean, tengo menos seno de x menos coseno de y. Y en el denominador que tengo, menos seno de x menos coseno de y, eso sería 1. 1 por el diferencial de z. Entonces, esos son los valores, m igual a 1 y n igual a 1. Porque aquí habíamos indicado que esta expresión tiene que estar en función. Puede ser una constante, ¿no es cierto? O sea, puede ser en función de una constante. Y en este caso, me ha generado una constante. Entonces, se va a cumplir. Entonces, esto lo vamos a hacer de esta manera. ¿Ya? Aquí tendríamos que integrar, ¿no es cierto? La integral de 1 sería z. Listo. Y ahora volvemos de la sustitución. Pero z al final aquí es igual. Z es igual a x a la m más y a la n. Pero ¿cuáles son los valores de m y n? Son 1, entonces sería x más y. Y aquí vamos a mencionar lo siguiente. Con x a la... m con m igual a 1 y n igual a 1, ¿no? Con eso se está dando esto. ¿Ya? Entonces, ya tenemos el factor integrante. Sería este. Lo voy a reescribir aquí. Sería mu, que depende de x y es igual a e elevado a la x más y. Listo. Ese sería el factor integrante. Entonces, esa es la parte complicada para ese tipo de ejercicios. Hay que ir tanteando, ¿no?
pero si no se intuye fácilmente, si no se ve rápidamente, siempre hagan lo que les dije, ¿no? Traten de reemplazar valores primeramente iguales, ¿no? Pueden ser 0 y 0, 1 y 1, tal vez menos 1 y menos 1. Ya se va a dar, ¿no? Bueno, eso por una parte. Ya se tiene entonces el resultado. Ahora, miren, esto también quiero mencionar. El primer problema que hemos visto, les decía, ¿no? Se puede hacer por una segunda forma que es más larga. En realidad es por esta. Es por esta, ¿no? Pero aquí z ya no va a ser pues x más m, no, x a la m más y a la n, sino z sería x a la m por y a la n. Y teníamos que reemplazar y también hay que tantear. Por eso les decía que no convenía para x a la m por y a la n. Conviene más el método que hemos aplicado. ¿Sí? Vean la diferencia, ¿no? Es mucha la diferencia, porque aquí es un poco más complicado de tantear. Bien, ya tenemos eso y vamos a resolver el ejercicio. Vean, ya tengo el factor integrante, entonces vamos a reemplazar en la ecuación diferencial. La voy a llamar 1 a la ecuación diferencial. 1, entonces multiplicamos el factor integrante por la ecuación diferencial 1. Entonces, si multiplicamos, tenemos el siguiente resultado. En este caso, vamos a tener que distribuir también lo que es e a la x más e a la y para cada término. ¿Ya? Vamos a tener muchos términos, si se dan cuenta, pero hay que ver bien, ¿no? Cómo se va a poder distribuir. Tenemos que analizar bien eso. Ya. Ya, entonces lo haremos así. Voy a tener e elevado a la x más y por el primer término, que sería coseno de x, menos seno de x más seno de y, diferencial de x, más e elevado a la x más y, coseno de x, más seno de y, más coseno de y, diferencial de y igual a 0. Listo. Ahora, esta ecuación ya es exacta, ¿no es cierto? Porque hemos multiplicado su factor integrante. Es exacta. Bien, uno se pregunta ahora, ¿por qué camino voy a ir? Entonces, hay que analizar bien. Miren, utilizando lo que es el método de la función potencial, va a ser complicado la integración. Esto vamos a tener que integrar respecto de x, miren, por partes. E al x, coseno de x, por partes. E al x, seno de x. Ahora esta otra. Si quiero integrar respecto de y. E a la y, seno de y, por partes. E a la y, coseno de y, por partes. Muy largo, miren, vamos a tener que integrar 2 veces por partes. Largo, ¿no? Muy largo. Entonces, no me conviene, al parecer, mediante lo que es la forma de función potencial. Entonces, trataré de generar diferenciales exactos, ¿sí? Ya, pero igual va a ser un poco, no va a ser complicado, sino tengo que darme cuenta bien. Ya, para esta parte, para los diferenciales exactos, creo que me conviene eh, expresar lo que es e a la x más y como diferencial de, no, bueno, como e a la x por e a la y. Haré eso, creo que me conviene trabajar de esa manera, ¿ya? Porque al final, miren, tengo una función con 2 variables, es mejor que lo ponga en forma de producto. Entonces, vamos a hacer eso y vamos a distribuir también los diferenciales, ¿no? Para cada término. ¿Ya? Entonces, veamos. Entonces, tendríamos, a ver, e a la x por e a la y, coseno de x, diferencial de x, menos e a la x, e a la y, seno de x, diferencial de x. Y el último, e a la x, e a la y, seno de y, diferencial de x. Más. El siguiente, e a la x, e a la y, coseno de x, diferencial de y. Más e a la x, e a la y, seno de y, diferencial de y. Y finalmente, e a la x, e a la y, coseno de y, diferencial de y igual a 0. Bueno, entonces aquí ya tengo un panorama más amplio de toda la expresión. Voy a guiarme entonces ahora con lo que podría trabajar primeramente, ¿no? Siempre hay que fijarnos por lo menos dos, ¿no? Dos términos que provengan de un diferencial y luego ya se va a ir construyendo, podríamos decir. Ya, entonces, a ver, vamos a analizar primeramente este. ¿Este con cuál se podría relacionar? Con este, creo que no. Ah, ya. Miren lo siguiente. Estos dos se podrían relacionar. Observen.
es como si tuviera... no, creo que tampoco. Sí, se puede, miren. Es como si tuviera derivada de un producto. ¿Sí? Pero voy a factorizar coseno de x. A ver, de estos dos primeramente. Van a entender lo que estoy haciendo. Voy a factorizar coseno de x. De esos dos. Coseno de x. Y estaría factorizando e a la x por e a la y diferencial de x más e a la x e a la y diferencial de y. ¿Verdad? Eso por una parte. Ya, pero... ya, está bien si hacemos así, pero creo que al desglosar e a la x y a la y es más confuso. ¿Sí? Y creo que no me conviene tanto hacer eso. Ya, a ver, lo voy a borrar, ¿sí? Porque no me conviene trabajar de esa forma, porque tenemos más términos. No estoy viendo muy bien lo que quiero. Ya, pero mire, siempre hay que intentar, ¿no? Ahora vamos a hacerlo de esta forma. Voy a mantener e a la x más y. E a la x más y, entonces tendría coseno de x, diferencial de x, menos e a la x más y por el seno de x, diferencial de x, más e a la x más y por el seno de y. Diferencial de x más, ahora para los siguientes tres, e elevado a x más y por coseno de x, diferencial de y, más e a la x más y, seno de y, diferencial de y, más e a la x más y por coseno de y, diferencial de y igual a 0. Ahora sí, a ver, veamos cómo nos va con esto, ¿no? Porque hace rato tenía ya demasiados términos y no era muy conveniente. Sí, miren, ya sé qué vamos a hacer. Observe, de estos dos, voy a trabajar primeramente con estos dos. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si factorizo el coseno de x? Si factorizamos el coseno de x tendría e elevado a la x. Ya, además del coseno de x. Sí, miren, voy a factorizar e a la x más y. E a la x más y. Enseguida van a entender por qué. Entonces, factorizando tendríamos diferencial de x más diferencial de y. ¿Ya? Eso, ahora también me conviene trabajar de la siguiente forma. Ya, tengo esto, ¿no? Ahora buscaré una e a la x, y. Sería, creo, sí, va a ser este. Ya, ahora voy a trabajar con este. Miren, con estos tres voy a trabajar. Ahora con este. Van a darse cuenta enseguida. ¿Por qué estoy seleccionando este? Entonces, voy a copiar menos e a la x más y por el seno de x diferencial de x. Observen, para esos tres términos, primeramente para estos dos, he factorizado el coseno de x, pero ¿con qué fin? Miren, ¿qué pasaría si derivo lo que es, o diferencio, ¿no? E a la x más y por coseno de x. Entonces, al diferenciar, ¿qué tendríamos? Primero diferenciamos esto sobre la cadena. Diferenciando, tendríamos e elevado a la x más y y su diferencial sería diferencial de x más diferencial de y. Es como si se derivara el argumento. Se mantiene coseno de x. Listo. Ahora más, se mantiene lo que es e a la x más y. Y se tiene que derivar el coseno de x. La derivada del coseno de x es menos seno de x. Diferencial de x. Y miren, aparece eso. Por eso me he dado cuenta. Y entonces, hay que ir agrupando términos, como pueden ver, ¿no? Y luego ya van a ir apareciendo. Entonces, esto ya se entiende que va a provenir de esto. Entonces, directamente ya lo puedo copiar. Entonces, decimos que esto proviene de el diferencial de e elevado a la x más y por coseno de x. Listo, ya tenemos por lo menos eso. Ahora veamos los demás. También debe haber una relación similar, considero. Tendríamos más. Ya, puedo factorizar estos dos, miren. Estos dos. ¿Por qué? Porque aparece el seno. ¿Ya? Entonces voy a factorizar el seno de y y e elevado a la x más y. Entonces, al aplicar eso, se tendría lo que es e elevado a la x más y por el seno de y diferencial de x más diferencial de y. Y sí, esos tres van a ser, miren, van a generar un diferencial exacto. E a la x más y coseno de y diferencial de y igual a 0. Ya, eso es más, ¿no? Está sumándole a esta otra línea. Observa que esto también proviene de la siguiente expresión. Nos vamos a dar cuenta enseguida. Es del diferencial de e elevado a la x más y por seno de y sería igual a 0. Miren, entonces, ¿cómo diferenciamos? Primeramente voy a diferenciar este. Aquí está, e a la x más y por su diferencial. Y se mantiene el seno de y. Más, ahora se mantiene e elevado a la x más y. Y el diferencial del seno de y es coseno de y diferencial de y. Entonces, ya tenemos esos diferenciales.
Muy bien, con eso ya casi estaría terminado el ejercicio, ¿no? Ahora, ¿esto cómo lo vamos a representar? Ya. Entonces, estos dos términos, sí, van a ser los siguientes, ¿no? Diferencial de e elevado a la x más y por coseno de x más diferencial de e elevado a la x más y por seno de y igual a 0. Y ya podemos integrar. Con eso ya está resuelto. Integramos en ambos miembros. Y la solución sería e elevado a la x más y por coseno de x más e elevado a la x más y por el seno de y. Igual a una constante. Listo. Pueden factorizar si quieren, ¿no? E a la x más y por coseno de y. A ver, lo haremos eso para que sea más compacta, la solución. Entonces, e elevado a la x más y por coseno de x más seno de y igual a una constante. Esa sería la solución. Miren, entonces era un poco, no estaba tan sencillo, ¿no? De darnos cuenta, pero como ya les he mencionado, siempre empiecen por partes, o sea, por pedazos, ¿no? Traten de relacionar. Es como un rompecabezas, hay que ir armando poco a poco el diferencial total. Hay que ir armando parcialmente, ¿no? En este caso he armado primeramente para estos dos, porque se relacionaba, ¿no? Había un coseno y que se podía factorizar. Y luego ya ha aparecido este, y con ese hemos armado el primer diferencial, como pueden notar. Y lo mismo para los demás, ¿no? Siempre traten de factorizar términos que se repiten, porque si se está repitiendo, eso significa que se está manteniendo un factor ahí. Entonces, lo mismo hemos hecho para estos, ¿no? Y se ha complementado con este otro. Ya, entonces, de esa manera hay que ir jugando para este tipo de diferenciales, porque esta es la forma más sencilla. Imagínense resolver por función potencial. Nos demoraríamos demasiado tiempo, ¿no? Para empezar en las integrales, luego en la derivación parcial, que seguramente no es nada sencillo, miren, tendríamos que derivar estas expresiones. Así que no es conveniente ir por ese camino. Bien, ¿hay preguntas respecto a este ejercicio? Ahora estaba viendo algo, miren, observen este ejercicio. El ejercicio 3 es el que hemos resuelto, ¿no? ¿Ya? Miren, este mismo ejercicio se ha propuesto, pero con otro factor integrante, con un factor integrante de otro tipo. Pero en realidad me llevaba a la misma forma y se van a dar cuenta por qué. Entonces veamos. Creo que está por aquí. Miren, es este mismo ejercicio. Coseno de x, pero me están dando en este caso como producto. Ya pueden practicar con este. Es el mismo ejercicio. Vean la estructura. Coseno de x menos seno de x más seno de y. Diferencial de x más coseno de x más seno de y más coseno de y. Diferencial de y igual a 0. Pero en este caso el factor integrante es f de x, g de y. Y aquí también sucede eso. Tenemos la misma expresión, pero el factor integrante es x más m, x a la m más y a la n. Tendrían que llegar a la misma solución, porque me está dando como producto, ¿no? Van a llegar a lo mismo. Pero aquí, ¿qué van a hacer? Van a aplicar la fórmula. La fórmula cuando hay que determinar f de x y g de y. Ya pueden predicar con este. Bien, entonces de esa forma se resuelve este tipo de problemas, ¿no? Este sería de los más complicados cuando tenemos que determinar lo que es x a la m y y a la n. Perdón, cuando tenemos que determinar algún valor desconocido, ¿no? Y depende de un factor integrante que es z igual a esa expresión. Ya. Bien, a ver, esto lo voy a copiar acá. Bueno, continuamos entonces. Ahora vamos a ver la parte de aplicaciones, ¿sí? Creo que con esto hemos visto ya varios ejercicios de, del tipo de deducibles exactas. Entonces, vamos a ver ahora algunos ejercicios respecto a lo que es aplicaciones. Entonces, veamos ahora problemas de trayectorias ortogonales en primer lugar. Entonces, para este tipo de ejercicios, ya se sabe, ¿no? Más o menos lo que se tiene que hacer, pero vamos a recordar. A ver, vamos a ver ejercicios de exámenes. A ver, veamos uno que no hemos resuelto. Algunas veces, bueno, en realidad se tienen dos tipos de problema, podríamos decir, ¿no? En general. A ver, pueden mandar al grupo.
Vamos a ver este. Este es de un examen también, es el 2-2016. A ver, veamos este. Con este vamos a recordar lo que se debería hacer. Debería hacer, ¿no? Ya. Miren, dice lo siguiente. Determinar las trayectorias ortogonales a la familia de curvas. Y bueno, me están dando ese tipo de curva, ¿no? Mira, es una familia. En realidad no se sabe bien qué es, ¿no? No es una circunferencia porque no tenemos, digamos, no es de esta forma, ¿no? Para que sea un círculo debería ser x menos a, digamos, al cuadrado, más y menos b al cuadrado, igual a un radio, ¿no? Cuadrado. Bien, pero aquí podríamos decir lo siguiente. Lo que tenemos que hacer es esto. A ver, vamos a dar un pequeño repaso. Ya, a ver. Miren, en primer lugar, este tipo de ejercicios son clásicos, ¿no? Y hay que saber los pasos. ¿Ya? En primer lugar, vamos a tener una familia de curvas, ¿ya? Una f, que va a estar dada por x, y c, igual a 0. El siguiente, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es eliminar la constante de la ecuación que me están dando, de la familia de curvas. Entonces, ¿cómo se, cómo se elimina esa constante derivando, ¿no? Y al derivar, vamos a generar una ecuación diferencial. Entonces, tendríamos aquí una f1, digamos, va a cambiar la forma, ¿no? Sería x, y' y desaparece la constante, igual a 0. Bien, entonces eso es lo que se hace. Primeramente debo eliminar la constante derivando. Y esta es la parte importante.